Gracias, Mon, y muchísimas gracias a todos los que estáis en directo en este webinar, donde, como ya nos adelantó Mon, vamos a hablar sobre los backups. Sobre los backups con dos particularidades. Primero, que son backups orientados a WordPress, aunque podríamos traspasarlo a cualquier tipo de web, y sobre todo avanzados. ¿Por qué hablamos de avanzados? Porque no nos vamos a limitar la copia de nuestro WordPress. Vamos allá entonces. Como bien dijo Mon, si en cualquier momento tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, si hace falta, llame para Mon o si lo voy viendo, os conto. Bien, ¿por qué es necesario ir más allá del backup completo? Como decía hace unos segundos, todos conocemos el backup completo, que es copiar todo lo de nuestro WordPress y, si tenemos un problema, restaurar nuestro WordPress entero. Pero esto en muchísimos casos no nos es muy útil porque es un poco matar moscas a cañonazos. Entonces, no siempre debemos de utilizar el backup completo o la restauración completa de los datos de nuestro WordPress. Los backups completos tienen limitaciones. Por un lado, tiempo y recursos. Hacer una copia completa de un sitio de 5 gigas cada pocas horas no es sostenible. Quien dice de 5 gigas puede ser de 2 o puede ser de 50 gigas. Todo depende del tamaño de nuestra web. Entonces, esto en muchos casos no es muy útil. Flexibilidad nula. No tenemos flexibilidad con los backups completos. Si solo necesitamos restaurar un plugin, necesitamos sobreescribir todo y nosotros solo queríamos restaurar una parte pequeñita de nuestro WordPress, no el WordPress completo, ¿vale? Y riesgos. Restaurar completamente un sitio en producción puede conllevar pérdida de datos actuales como pedidos, comentarios, usuarios registrados después del backup. Esto es lo más importante y esto es lo fundamental, porque cuando tenemos una web, un blog, que a lo mejor escribimos entradas cada semana, si hoy tenemos un problema, podemos restaurar a como estaba ayer o anteayer, por ejemplo, y no hay problema alguno. Pero cuando se trata de una tienda de comercio electrónico, no podemos restaurar a como estaba ayer y perder todos los pedidos que se han hecho hoy. O cuando tenemos un diario, por ejemplo, que comenta mucho la gente o se meten nuevas noticias, no podemos restaurar a como estaba en un punto anterior y perder todo lo siguiente. Entonces, aquí es donde empezamos a tener la utilidad de otro tipo de backups que no son los completos. ¿Qué vamos a ver? Bien, hoy vamos a ver básicamente qué son los backups en WordPress, qué debemos de copiar, qué, dónde y cómo. Estos tres puntos fundamentales: qué, dónde y cómo. Y para eso, ¿qué herramientas vamos a utilizar? ¿Qué herramientas podemos utilizar para resolver estos tres puntos? ¿Vale? Bien, comenzamos por los backups en WordPress. ¿Qué son los backups? Aquí estoy utilizando siempre la palabra, perdonadme, una aclaración, la palabra backups, que en español son copias de seguridad, pero se asume tanto ya la palabra inglesa que hablamos muchísimas veces de backups. En esta presentación voy a referirme a backups de una manera más ágil que copias de seguridad, ¿vale? Bien, vamos allá. Primero, tenemos nuestro sitio web, nuestro sitio WordPress, ¿vale? Y aquí queremos hacer un backup. Entonces, ¿qué es lo que vamos a copiar? Básicamente, lo que necesitamos copiar es la base de datos, por un lado, que es donde se guardan todos los datos que están en WordPress, una carpeta concreta de todos los contenidos que generamos nosotros, que es WP Content, y seguramente también algún archivo en particular, como el de configuración de nuestro WordPress, que es el WP Config, ¿vale? Esto es lo fundamental en un backup de WordPress.
¿Dónde copiamos todas estas cosas? Bien, si copiamos todo esto en el propio sitio donde está el WordPress, podemos tener un problema si la máquina falla. Entonces, siempre deben de ser los backups en un almacenamiento externo. Como veremos después, podemos hacer esta copia en local, en el propio sitio donde está el WordPress, para después moverlo a ese almacenamiento externo, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es copiarlo fuera de nuestro WordPress, ¿vale? ¿Y cómo? ¿Con qué tipo de backups? Bien, tenemos varios tipos de backups. El backup completo, este de aquí. Backup completo es cuando copiamos todo. Nuestro WordPress está en la carpeta pública HTML. Copiamos la carpeta entera y la base de datos entera. Este es el backup completo. Backup parcial. Bien, solo copiamos determinadas partes de nuestro WordPress, las partes que nos interesan. Por ejemplo, lo que acabamos de ver aquí arriba de la carpeta solo WP Content y solo este archivo wp-config.php es un backup parcial. Podemos tener varios tipos de backups parciales. Este es uno. Y backup incremental. ¿Qué es un backup incremental? Bien, lo vamos a ver después y analizarlo, pero es otro tipo de backup donde no copiamos todo lo que hay en el WordPress. Y por último, el backup diferencial. Diréis, nos has explicado lo que es un backup completo y lo que es un backup parcial. ¿Qué es el incremental y el diferencial? Bien, son dos tipos de backups que tienen unas características en concreto que vamos a ver ahora mismo, con lo cual por eso no os adelanto qué es lo que hacen estos backups, sí que van a copiar. Allá vamos. Bien, primero, ¿qué? La gran pregunta. ¿Qué? ¿Qué debemos copiar? ¿Qué debemos copiar cuando realizamos un backup en nuestro WordPress? Pues debemos copiar todo lo producido por nosotros, todo lo que no podemos obtener de otro lugar. Es decir, WordPress, tenemos la versión 6.2. ¿Podemos descargarla desde la web de wordpress.org? Sí. ¿Necesitamos copiar esos archivos? No, porque los podemos descargar de ahí, con lo cual no nos hace falta. Tenemos el plugin de Jetpack, por ejemplo, de wordpress.com. ¿Lo podemos descargar desde el repositorio de plugins? Sí. Entonces no necesitamos copiarlo. Acabamos de subir la foto de nuestro viaje del mes pasado. ¿Lo podemos obtener de algún otro sitio? No, es un contenido que hemos creado nosotros. Eso debemos de copiarlo. Ese contenido no lo podemos obtener de ningún otro lado. Acabamos de escribir una entrada de blog. ¿Podemos obtener esos datos de algún otro lado? No. Es decir, podemos volverlo a escribir, pero será distinto, no será lo mismo, con lo cual eso tenemos que copiarlo. Es decir, todo lo que producimos nosotros, con nosotros también se entiende. Perdonad un segundito, ¿se me escucha? ¿No? Sí, se te escucha, no te preocupes. El rigor del directo. Perdón, Estas son las cosas que pasan no, única y es que exclusivamente como en ya le directo. dije antes a Mon, vale, me marcaba aquí que se desconectaba, pensé que estaba fuera. Bien, continúo entonces. Claro que sí. Todo lo que... Gracias, Mon. Todo lo que produzcamos nosotros, y por nosotros se entiende, nosotros son nuestros usuarios de nuestro sitio web, debemos de copiarlo, ¿vale? Vamos a ver el raíz de nuestro sitio web. Con el raíz me refiero a la carpeta donde está instalado por defecto nuestro WordPress, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vemos aquí tres carpetas que nos instala WordPress, que es WP Admin, WP Content y WP Includes. Estas carpetas Admin e Includes
son propias de WordPress y ahí no se escribe nada más que lo propio del sistema, con lo cual no necesitamos copiarlas. WP Content, sí, ahí es donde están nuestros contenidos, ¿vale? Después, pongo aquí en naranja el htaccess y un htaccess BK, que es un backup, una copia. En el htaccess, en este caso, hay reglas del Apache o de Lightspeed, de nuestro servidor web. Puede haber reglas concretas, algo que se haya creado solo para nuestro sitio web. En ese caso, necesitamos copiarlo. Si no hay nada diferente, aquí sí que tenemos que mirar el contenido, no nos hace falta. Error log, por ejemplo, es donde van todos los errores. A lo mejor nos interesa guardarlo para tener constancia de todo lo que ha ido fallando, entonces deberíamos de copiarlo. Otro archivo más que no pertenece a la instalación, el php-info. ¿El php-info debemos copiarlo? Bueno, en este caso solo nos da información de PHP, no. Pero podía ser que fuera un archivo en concreto. ¿Qué os quiero decir con esto? Que hay que saber un poco, cuando hacemos backups parciales, saber un poco la estructura de WordPress, conocerla para saber lo que debemos de copiar y lo que no. Y aquí volvemos al mismo archivo de antes, el wp-config, que tiene la configuración propia de nuestro WordPress, del acceso a la base de datos, de la conexión, etcétera, con lo cual deberíamos de copiarlo, ¿vale? Bien, esto en cuanto al raíz, pero ¿qué pasa si entramos ahora dentro de WP Content? Podríamos copiarlo todo directamente o, si entramos en esta carpeta, ver que también hay varios directorios que podemos copiar o no. Por ejemplo, el directorio de plugins y el directorio de themes, de los plugins, los temas, ¿vale? ¿Qué es lo que hay aquí dentro? Dependiendo de lo que haya, debemos de copiarlo o no. Vamos a ver estas carpetas en concreto. Uploads, sí. Aquí es donde se suben todos los contenidos del usuario. Debemos de copiarlo. Todo lo que se sube, fotos, PDFs, etcétera, está aquí, con lo cual sí que tenemos que copiarlo. Aquí en la parte superior vemos lo que hay en este WordPress en concreto en la carpeta plugins. En la parte inferior, en la carpeta themes, en la carpeta de temas. Como vemos en la parte superior hay un plugin de Kadence, de bloques, la versión Pro, el Lightspeed Caché, uno de mantenimiento, pods, el de SEO, etc. Son todo plugins estándares que los tenemos en el repositorio, con lo cual no hay nada a medida, nada modificado que debamos de copiar. Con lo cual podríamos no copiar para nada esta carpeta plugins porque la podemos recuperar desde los archivos originales. De hecho, si tuviéramos una infección en nuestro WordPress, lo ideal no es restaurar todo, sino restaurar nuestros datos y los demás coger los originales para ver que no están infectados. Vamos a la parte inferior y tenemos una carpeta de temas. Vemos que en los temas tenemos el tema Kadence, está en el repositorio, descargarlo y ya está. Y el último tema por defecto de WordPress, el 2025. También lo podemos descargar, no nos hace falta copiar nada. Pero aquí sí que tenemos otro tema que es WP Lugo, es decir, este es un tema hijo de uno de los otros, donde modificamos determinadas cosas. Esto es un tema que hemos hecho nosotros, en este caso, para la meetup de WordPress de Lugo. Es un tema a medida, un tema hijo con modificaciones que no podemos obtener de ningún otro lugar. Entonces debemos de copiar esto. Esto sí es contenido nuestro. De ahí la diferencia entre contenido generado por nosotros y contenido que podemos obtener desde fuentes externas. ¿Vale? Hemos visto qué debemos de copiar. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde debemos de copiar todo esto? Bien. ¿Dónde debemos copiar los contenidos que acabamos de ver que nos hacen falta? Bien. Aquí. Aquí no es en este sitio o este otro, sino en almacenamiento externo. No es igual que sea en el almacenamiento externo de AWS, de Cloud, de Dropbox, de Google, de Microsoft, Backblaze, el que queramos, donde queramos. O nuestro propio servidor que tenemos de FTP externo, tenemos un servidor solo para eso, tenemos donde queráis, pero no en la propia instalación de WordPress. Porque
si la copia de nuestro WordPress está en la misma instalación del WordPress, si hay un problema con el servidor, si pasa algo o si se infecta, se puede infectar también ese archivo. Si ese servidor arde, que pueden pasar estas cosas, también se nos van todos esos archivos, con lo cual las copias en local, en el propio servidor, están bien para algo rápido o para después moverlos a otro sitio externo, pero debemos tener un backup de nuestro WordPress externo, siempre, ¿vale? ¿Qué debemos de tener en cuenta donde copiamos nuestro backup? En la zona de almacenamiento. Sí, como veíamos aquí antes, pues están AWS. AWS tiene zonas en Europa, en Asia, en América. Lo mismo nos pasa con el de Google, con Microsoft, etc. Entonces debemos tener en cuenta dónde está almacenado, dependiendo también de dónde esté nuestra web o la web de nuestro cliente. Yo si tengo un cliente en España, ese almacenamiento de los backups debería de estar en una zona de almacenamiento de Europa. Pero si mi cliente está en Miami, por ejemplo, entonces debemos tener el almacenamiento quizás, en Estados Unidos. El cifrado de los datos. Esos datos están en plano, están en abierto, los puede ver cualquiera o están cifrados. Esto también depende de qué tipo de datos. Si nuestro cliente maneja datos sensibles, datos médicos, por ejemplo, tienen una sensibilidad muy alta, tienen que tener unas determinadas condiciones. Con lo cual, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta porque no es solo para la web, sino también para el almacenamiento de nuestro backup. Costes de almacenamiento, costes de recuperación, es decir, cuánto nos va a costar ese espacio y cuando voy a recuperar el backup, voy a tener que pagar por descargarme ese backup o por moverlo al sitio original. Eso hay que tenerlo en cuenta, esos costes. El tiempo de transferencia de los datos, pues está muy bien que tengamos nuestros datos en un sitio baratísimo que nos ofrece el terabyte a un precio increíble, pero cuando tenemos que recuperarlo tardamos 48 horas y entonces tenemos la web caída 2 días. Vale. Todo esto, muy importante. Copia total, podemos copiar todo, pero recuperar solo una parte. Esto también es importante. Si imaginaros que va todo un archivo zip comprimido, no podemos recuperar una parte. Tenemos que descargar el archivo entero, descomprimir y después coger la parte que nos interesa. ¿Vale? Y vamos al siguiente punto. ¿Cómo? Hemos visto qué vamos a copiar, cómo lo vamos, dónde lo vamos a copiar y cómo lo vamos a copiar. ¿Cómo debemos copiar nuestros datos del WordPress? Con los tipos de backups que acabamos de ver, que son el completo, el parcial, el incremental y el diferencial. Cada uno de estos backups tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Vamos a ver cada uno de ellos, empezando por el backup completo, que es el más común y consiste en copiar todo. El núcleo de WordPress, los temas, plugins, uploads, todo, y la base de datos completa. Es decir, el archivo donde está instalado nuestro WordPress y la base de datos. Como ventajas, la restauración es muy sencilla. Restauramos todo y lo volvemos a tener como estaba antes. Hoy tengo un problema, restaura como estaba ayer y vuelve a quedar todo como estaba ayer. Y es ideal como una copia de emergencia completa o para migraciones. Si queremos mover nuestro WordPress de un servidor a otro, tenemos que hacer, bueno, no tenemos, pero es muy útil una copia completa para moverlo todo tal cual. Estas son las ventajas, pero tiene varios inconvenientes, como podemos ver. Su tamaño es muy grande, dependiendo de nuestro sitio web, nos puede ocupar 500 megas o nos puede ocupar 80 gigas. Puede ser un tamaño exagerado, dependiendo mucho, ¿vale? Requiere mucho tiempo y recursos, tanto para generar el backup como para restaurar el backup, porque estamos restaurando todo y copiando todo. Y no es flexible, es todo o nada. Es muy útil, pero tiene esta serie de inconvenientes. En contrapartida al backup completo tenemos el backup parcial, que es el que hemos estado viendo antes cuando seleccionamos determinadas carpetas y se refiere a realizar copias específicas de algunas partes del sitio, solo los plugins, solo la carpeta de medios
o solo alguna tabla de la base de datos. Es muy rápido de hacer y de restaurar, muy útil para pruebas, staging o restauraciones selectivas, y ocupa muchísimo menos espacio, evidentemente, porque solo estamos copiando una parte. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que requiere planificación y conocimiento del sitio. Antes veíamos que determinados archivos, ¿tengo que copiar este archivo sí o no? Depende de lo que contenga, si el htaccess tiene personalizaciones o no, ahí debo de copiarlo o no. Dentro de WP Content, en los temas, depende de si es un tema estándar o si es algo a medida. Entonces, tenemos que conocer bien el sitio. Y nos sirve para desastres completos, a no ser que se combine con otro tipo de backups. En cuanto a los backups parciales, debemos tener en cuenta que no hay solo un tipo de backup parcial, podemos tener varios. Pensad que podéis tener la carpeta de uploads. Si vosotros subís contenido todos los días, podemos tener un backup parcial de esa carpeta diaria y a lo mejor un backup de plugins y de temas mensual. Entonces, podemos tener varios backups parciales, ¿vale? Y ahora los otros dos que nos faltaban por explicar, que son el incremental, en el que solo copiamos los archivos o datos que han cambiado desde la última copia. Esto se puede aplicar tanto a archivos como a base de datos. Aunque para la base de datos es bastante más complejo. Esto requiere un sistema de control muy preciso, triggers, logs binarios de la base de datos o algunas herramientas específicas. Esto ya es entrar en algo bastante avanzado, con lo cual la base de datos normalmente vamos a hacer una copia completa o determinadas partes, ¿vale? Las ventajas. Tiene un uso muy eficiente del espacio y del tiempo, ocupa muy poquito las copias de seguridad, es ideal para backups frecuentes, que realicemos cada hora, cada 10 minutos, etc. Y es muy útil en sitios con un alto volumen de contenido dinámico, que cambia mucho, como tiendas de comercio electrónico, webs con mucho movimiento de comentarios, etc. Los inconvenientes es que requieren unas herramientas específicas como WP Time Capsule, el Blockvault o el Jetpack PowerPress Backup. Y son más complejos de restaurar. Se necesita una cadena de cambios completa. Bien, esto del incremental y del diferencial, que vamos a ver ahora, se confunden mucho y no es fácil quizás el diferenciarlos. Entonces, vamos a pensar en que tenemos un sitio web que cada día publicamos una entrada y subimos una foto. El día 1, foto 1 JPG, el día 2, foto 2 JPG y el día 3, 3 JPG, etc. Sí. Entonces, nosotros tenemos un backup total donde copiamos todo y el día 1 lo que hace es, ¿qué hay diferente? Foto 1 JPG. Solo va a hacer un backup con esa foto, nada más, es lo único que va a obtener. Y el día 2, ¿qué es lo diferente con la copia anterior? La foto 2 JPG, con lo cual solo va a copiar esa foto 2. Y el día 3, solo la foto 3 JPG, con lo cual veis que ocupan muy poquito. Y esa es la diferencia entre el incremental y el diferencial. El diferencial es parecido, pero tenemos una copia completa y lo que hace es comparar con la última copia completa. Entonces, en el ejemplo que acabamos de poner, el día 1 va a copiar 1 JPG y el día 2 va a copiar 1 y 2 JPG y el día 3 va a copiar 1, 2 y 3 JPG. Con lo cual, son backups que ocupan poco, pero según pasa el tiempo van aumentando de tamaño, cada vez van ocupando más. Porque la diferencia es que copia lo último que hay con la copia completa, ¿vale? Esta es la diferencia. Son más sencillos de restaurar que los incrementales, solo necesitamos la copia completa y la diferencial, es decir, el día 3, pues el último diferencial y esa completa, ¿vale? En cambio, en el anterior necesitamos toda la serie de backups que han ido hasta ese. Y tiene un buen equilibrio entre espacio y facilidad de uso. No es tan complicado, necesitamos 2 copias, en el caso anterior podían ser 7, 10, y tampoco ocupa mucho, va aumentando el tamaño, pero bueno, no en exceso. Como inconvenientes, cada diferencial es más pesado según va pasando el tiempo.
Si no tenemos otra nueva copia completa, ahí volvemos a reiniciar. Y este enfoque se usa sobre todo en scripts personalizados o soluciones externas como RSnapshot. Bien, herramientas. Hemos visto todo lo que podemos hacer y los diferentes tipos de backups. ¿Cómo? ¿Qué herramientas podemos utilizar? Pues tenemos, básicamente las he agrupado en 4 tipos principales, que son las herramientas del hosting, los plugins, las herramientas externas y utilidades del servidor. Del hosting, debemos tener en cuenta que nos permite hacer una copia a demanda, además de las automáticas. Muchos hosting nos hacen una copia diaria, pero si yo ahora voy a hacer cambios y digo, quiero tener una copia antes de los cambios, no puedo hacer esa copia a demanda, de darle a crear copia. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Esto nos es muy útil, la copia a demanda y las automáticas, ¿eh? Siempre hay que tener copias automáticas. ¿Cuánto tiempo se almacenan las copias? No es lo mismo que nos guarden las copias de la última semana que algunos casos como hasta 6 meses. Y veremos ahora los casos que más tiempo nos almacenan las copias. Cuanto más tiempo, mayor flexibilidad nos dará. Oye, tenemos un problema que sé que en enero esto funcionaba bien y ahora ya no está funcionando. Pues me voy a la copia de enero y puedo restaurar de ahí, siempre y cuando el hosting nos almacene todo ese tiempo. Que podamos descargar esa copia del backup. Esto nos es muy útil porque a veces necesitamos verlo en nuestro ordenador en local o hacer pruebas en otro sistema y no solo restaurarlo, o ver los archivos si son lo que nosotros queríamos. Entonces, ¿puedo descargarme eso o solo puedo restaurar? Que podamos restaurar parcialmente, es decir, yo solo quiero restaurar la base de datos, yo solo quiero restaurar una tabla, la tabla de usuarios, no todo, o un directorio, el directorio de plugins, no quiero restaurar todo el sitio web. Sé que ha habido un problema con los plugins, quiero restaurar solo este directorio, ¿vale? Que se realice un almacenamiento externo, esto lo damos por supuesto que en todos debería de estar siempre fuera del propio servidor, y que nos sume en tamaño al almacenamiento disponible. Si nuestro hosting nos da un precio muy barato por un plan de 20 gigas, pero ahí se incluye todo y nos empieza a aumentar con cada backup y nos lo almacena mucho tiempo, pero cuando nos damos cuenta nos hemos quedado sin espacio porque nos lo está sumando ahí, bueno, esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Tres ejemplos que los que tengáis diferentes hosting los conoceréis de uno u otro proveedor. Bien, pues tenemos aquí en la parte superior, aquí arriba, pues un hosting donde vemos unas copias diarias, vemos la hora, el tipo de restauración y una serie de acciones donde podremos restaurar o descargar, o cada una tiene sus propias opciones. Aquí otro hosting, como vemos que no es español, en este caso, donde tenemos más opciones. También podemos crear una copia manual, podemos descargarla, etcétera. Aquí tenemos bastantes más opciones. Y un tercero, donde tenemos una copia de cada una de las partes que podemos restaurar, ir a determinadas fechas, restaurar solo esta parte o solo esta otra, ¿vale? Y por último, me refiero dentro de los backups del hosting, tenemos el caso de WordPress.com que utiliza con el Jetpack WordPress Backup. Cuanto más profundizo en este sistema, más completo lo veo. Todo lo que hemos analizado hasta ahora lo incluye. Primero, nos mantiene las copias 6 meses. El que más había visto hasta ahora creo que eran 3 meses. Aquí podemos restaurar hasta 6 meses anteriores. Podemos restaurar todo hasta el determinado punto. Podemos ir al calendario, restaurar lo que queramos. Podemos descargar la copia de seguridad. Podemos ver los archivos. Podemos restaurar solo una parte. Perdón, que me he ido. Aquí tenemos un montón de opciones. Vamos a volver sobre estas opciones después porque veréis que es muy, muy completo este sistema. Hasta ahora de los que he probado, para mí es el más completo que hay y las opciones ya
a mano, que lo veremos después, pero eso ya no requiere conocimientos del sistema. Estos serán los sistemas de los hosting. Vamos a ver ahora plugins. Dentro de plugins tenemos el primero, WP Vivid. Este es un plugin que lo utilizo bastante para migraciones, más que para backups, pero bueno, podemos hacer copias tanto en local como en servicios externos. Updraft Plus es bastante conocido, también tiene bastantes opciones. Y el que acabamos de ver ahora mismo, Jetpack Backups, que es un plugin, pero también lo incluíamos antes en hosting, porque si tenemos la web en wordpress.com, si nuestro hosting está ahí, lo tenemos instalado y por defecto activado. Incluye esto, con lo cual, por eso está en los dos sitios. Lo podemos tener independiente o integrado en nuestro hosting. Este es el primer plugin del que hablábamos, que como vemos aquí tenemos backups completos o incrementales. Tenemos muchas opciones, los podemos programar, crear un backup completo cada semana y como vemos aquí uno incremental solo de los archivos cada hora, o otro completo de la base de datos cada semana, cada día. Bueno, aquí tenemos 3 opciones, pero podríamos crear todas las que quisiéramos. Perdón, que le he dado la tecla equivocada. Y dentro de este mismo plugin vemos que, aparte de guardarlo en el propio sitio web, tenemos muchas opciones para guardar las copias en el servicio de S3, de Amazon S3, uno compatible, como el de Cloudflare, un FTP o nuestro Dropbox, lo que queramos, y tener ahí todas las copias, ¿vale? Aquí tenemos el de Jetpack, lo que os decía antes. Volveríamos sobre este plugin. Tanto si lo tenemos en el hosting como si tenemos en cualquier otro hosting y tenemos el plugin con el servicio activado. Como podemos ver aquí, dejadme ampliar un poquitín, podemos seleccionar dentro del backup lo que queremos para restaurar. Vemos aquí arriba aquí, restaurar archivos seleccionados. Y podemos restaurar el WP Options, que es el que tengo marcado, user meta, users, etcétera. Esto dentro de la base de datos, con lo cual, como podemos ver aquí, estamos restaurando tablas concretas. Y dentro de los archivos, aquí abajo, podemos seleccionar solo los de uploads del 2025, lo que queramos. Es decir, tenemos un control total sobre las tablas que queremos restaurar y sobre los archivos que queremos restaurar. Aparte de eso, otra cosa que me parece muy útil es que dentro de los archivos, cuando seleccionamos un archivo, como por ejemplo en este caso tenemos este archivo y aquí estamos viendo directamente el tamaño, qué tamaño tiene, cuándo se ha modificado y el hash. Si hemos guardado el hash de ese archivo, que después veremos un poco cómo se puede hacer, lo tenemos aquí para ver si nos coincide con el que queremos. Y aparte de todo eso, tenemos aquí abajo la previsualización. Podemos ver el archivo. Sí, es la foto que quería. Le puedo dar a descargar y descargarlo eso solo o restaurar el archivo. Fijaros que tenemos todo tipo de datos y podemos estarlo previsualizando antes de descargarlo. Pero es más, otra cosa que me encanta y es esta. Aquí a la derecha podéis ver que si selecciono el archivo wp-config, me está diciendo aquí abajo que esta previsualización está oculta porque contiene información sensible. No vaya a ser que la esté mostrando los datos de acceso a la base de datos, etcétera, ¿vale? Pero si estoy de acuerdo y quiero mostrar la previsualización, puedo descargar, restaurar o mostrarla, entonces, fijaros aquí abajo que tengo el archivo directamente y puedo ver el contenido y saber cuando hemos tenido un problema con un archivo, podemos directamente desde el backup ver el contenido de ese archivo y decir, ah, sí, es esto es lo que necesitaba descargar o restaurar. Con lo cual, para mí, este nivel
de precisión, de poder ver las imágenes, poder ver el contenido de los archivos antes de restaurarlos o descargarlos, me parece ideal. Con lo cual, seguimos con las herramientas. Un tercer tipo, las externas. Tenemos aquí Modular DS, ManasWP, Block Vault. Cualquiera de estos son herramientas que Block Vault es más de backups, Manas y Modular son más de administración de sitios web en WordPress, entonces podemos administrar todos nuestros sitios, pero todos ellos tienen para crear las copias de seguridad. Además, Modular DS son españoles, son de la comunidad, son unos chicos excelentes, con lo cual os recomiendo muchísimo cualquiera de estas herramientas, pero sobre todo Modular DS. Podemos ver aquí, por ejemplo, una captura de un backup, en este caso es ManasWP, con un calendario y donde restauramos. También podemos hacer alguna restauración parcial y descargar el backup que seleccionemos, con una captura de cómo estaba la página, una captura solo de la página inicial y de una parte, con lo cual nos sirve un poquitito, no mucho. Y podemos tener, mira, pues en este caso un backup de casi 39 gigas. Es decir, cuando tenemos backups grandes, tenemos que ver muy bien cómo los gestionamos. En el caso de Modular DS, aquí vemos varias opciones. Están además añadiendo muchas funcionalidades día a día. Tienen el backup incremental desde hace poco y un montón de opciones para todas las tablas, solo unas determinadas tablas, determinados archivos, diario, semanal, mensual, los días, las horas, bueno, es una maravilla también hacer los backups con estas herramientas externas. Y por último, las herramientas de servidor. Aquí entramos en lo más complejo de todo. Tenemos que llevarnos bien con la línea de comandos y tener un conocimientos un poco de los sistemas del servidor, que son casi diría que en su totalidad Linux. Tenemos varias herramientas. La principal es WP CLI, que es la administración de WordPress desde la consola, el CLI. Herramientas como MySQL Dump para volcar la base de datos, para comprimir los datos zip y tar. GPG, que es para cifrar los datos cuando nuestros datos son sensibles y no pueden ir en abierto. SCP para enviarlos a otro servidor, igual que rsync y rclone, cualquiera de estos. El rclone además nos permite utilizar servicios externos como AWS, pCloud, Dropbox, un montón de ellos. Es una auténtica maravilla rclone. Y nada, aquí vamos a ver un poco, no vamos a ver ningún comando ni entrar en esto, pero como veis ya es pantalla negra, comandos y un montón de opciones. Esto que es, nos puede tirar para atrás en el momento que empezáis a utilizarlo y a controlarlo un poco, en este caso es rsync y aquí tenemos algunas de las opciones, veremos que es muy, muy potente. Nos requiere cierto tiempo y conocimientos, pero después nos permite hacer lo que queramos, totalmente. Hacer backups de una parte, comprimirlos solo en determinadas circunstancias, solo cuando pase esto, programarlos de una manera, de otra, etcétera. Aquí tenemos rsync con sus opciones, aquí rclone con algunas otras opciones. Rclone, como os comentaba hace un poco, nos permite conectarnos a un montón de servicios externos y enviar ahí los archivos, con lo cual podéis estar en vuestro servidor del hosting que sea y si está instalado o podemos instalar el rclone, estar haciendo backups y estarlos sirviendo a vuestro almacenamiento de Google, de AWS, de lo que queráis. Aquí el comando de wp-cli. WP-cli tenemos --help y nos da la ayuda, wp-help, con un espacio. En este caso tenemos el de DB, que son para la base de datos, y si hacemos un wp-db export, exportamos la base de datos. Es tan fácil como eso, darle a Enter y tenemos una copia completa de nuestra base de datos. Si queremos solo alguna tabla, también tenemos opciones. O un comando directo de la base de datos del propio MySQL, MariaDB, etcétera, nos van para todos, que es MySQL dump. Aquí ponemos un help y nos da las opciones. Bien.
GPG para encriptar nuestros archivos, y entonces lo que debemos de hacer es un volcado de la base de datos, una copia de los archivos que comprimimos a zip, todo eso con un tar, juntarlo a un archivo, y después con un GPG lo que hacemos es encriptarlo y después de, bueno, cifrarlo sería lo más correcto. Después de tener ese cifrado, lo podemos enviar con rclone o rsync a otro sitio o otro servidor. Todo esto, que puede parecer bueno, muy complejo, lo es un poquitín, lo tenemos aquí, un segundito, en el artículo, bueno, que os pongo, voy a acabar la presentación y os pongo ahora el artículo donde hablamos de los backups y tenemos un montón de comandos y ejemplos. Aquí no estoy entrando en nada de esto porque ya sería pasarnos horas, pero tenemos un montón de ejemplos y scripts ya hechos para copiarlos, tenerlos en nuestro servidor y tener nuestros backups funcionales con toda la personalización que nosotros queramos. El día que todo falle, querrás que el backup no lo haga. Eso desde luego. Las cosas fallan. Si nuestro backup también falla, tenemos un problema. Entonces, no se trata de si algo fallará, sino cuándo fallará. Es decir, siempre va a haber fallos. Estos fallos, los que lleváis un tiempo administrando web, sabéis que siempre pasan fallos, más tarde o más temprano. Y con esto es todo, vuestro turno de preguntas. Lo que os comentaba de... Tenéis este artículo de backups en WordPress, con opciones avanzadas. Y nada, aquí solo resaltaros que si vamos, todo esto que veis en gris, tenemos aquí ejemplos. ¿Cómo exportar una base de datos y comprimirla? Aquí está un ejemplo, aquí otro. Es decir, tenemos muchísimos ejemplos a lo largo del artículo. Fantástico, fantástico. Por eso no he querido entrar a... Sí, eso ya es, como diría por ahí alguien, porno duro. Sí. Yo reconozco que es quizá complicado, duro inicialmente, trabajar con la línea de comandos y hacer esto si ya tenemos herramientas que lo hacen, pero es muy potente. Es decir, con esto podemos hacer desde de luego. todo. Desde luego, lo más rápido y lo más higiénico, sin duda, es la consola de comando y poder operar desde ella. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que ha estado completísimo. No sé, teniendo en cuenta la cantidad de opciones que has facilitado, si habrá gente que tenga dudas o no tenga dudas. Por ahora nadie ha hecho preguntas, está todo el mundo calladito, escuchándote. Pero yo sí tengo. La primera de todas, sí. Carlos, preséntate, dinos a qué te dedicas, por favor, para que la gente sepa con quién le ha estado dando esta clase magistral, por favor. Bien, pues como ya dijiste antes, como aparece aquí, soy Carlos Longarella. Mi web es donde me podéis encontrar, Taberna WP, y soy desarrollador web especializado en WordPress. Desde hace bastantes años solo trabajo con WordPress y bastante con WooCommerce. Principalmente desarrollos a medida y optimización web y seguridad. Es lo que más suelo hacer. Sí, señor. Que sepáis que es muy conocido en la comunidad WordPress por su conocimiento en desarrollo y porque es uno de los mejores expertos en WPO, en optimización de páginas web, que al menos que yo conozca y conozco a todo el mundo. O sea que que quede claro. Las páginas web más rápidas, las de Carlos. Sí, señor. Bien, me ha encantado la charla. El backup al final es una cosa que la gente no le presta mucha atención porque ya cuenta con que el hosting se lo hace. Sí. Hay mucha gente que no prueba si realmente está funcionando y a veces te puedes llevar alguna sorpresa. Y luego, como tú decías antes, ¿dónde está ubicado este backup? O sea, y efectivamente yo me he encontrado con la sorpresa por ahí de algún proveedor de hosting que utiliza, por ejemplo, en una máquina dedicada, que utiliza el propio sistema de discos, o sea, los propios discos de la máquina dedicada para guardar los backups. Por lo tanto, si perdemos el acceso a ese servidor, a ese servicio, se acabó. No hay nada que hacer. Sí. Y aquí una cosa que no comenté, ¿dónde está ubicado? Es importante, primero, que esté ubicado fuera
fuera de la máquina en la que estamos trabajando, donde está nuestra web, pero también es muy importante, sobre todo en el caso de Europa, los temas legales de RGPD. Entonces, nosotros estamos cumpliendo todo nuestra web, pero después estamos haciendo un backup que nos lo estamos llevando a Estados Unidos, donde están todos los datos de la web, de los usuarios, de todo. Entonces, eso no lo comenté, pero claro, es importante donde está ubicado por cercanía, por tal, por muchas cosas y por temas legales, Por temas legales. RGPD u otras directivas que hay varias, dependiendo también de la zona, estamos en el estado de California o lo que sea, pero es importante saber dónde está ubicado. Sí, señor. Y hilando lo que has dicho, Mon, también decíamos, es importante, aparte de probarlo, muchas veces no lo probamos, entonces un backup si no lo probamos no nos sirve de nada, porque podemos tener backups diarios, pero a lo mejor nos están fallando y no lo sabemos hasta que queremos recuperarlo. Entonces, sí es muy importante probarlo y en el momento que lo vayamos a probar, también ver si yo me puedo descargar una copia para hacer una prueba en mi ordenador, porque no quiero restaurar y a lo mejor que se me estropee la web, o quiero restaurar solo una parte, o en una web de staging, ver todas esas posibilidades. Sí, es que la mayoría de los proveedores de hosting, o sea, no todos, no te dejan descargarlo, o sea, te dejan utilizarlo, hacer una recuperación. Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando estamos contratando servicios de hosting que son económicos. Tenemos que fijarnos mucho en la parte de backup por varias cosas que dijo Carlos. Primero, cuánta retención, es decir, cuántos días, semanas o meses van a tener nuestras copias guardadas. ¿Cuál es el histórico, ¿no? Y segundo, que también ocurre de vez en cuando, vamos a ver que ya tenemos dos preguntas. Fantástico. Gracias, Jorge y Sonia. Gracias, Jorge. Vamos con ello. Es lo siguiente. No es la primera vez que os encontraréis un proveedor de hosting que os hace copias de seguridad que están incluidas en el precio, pero lo que no está incluido en el precio es la recuperación. Y a veces tienes que pagar por la recuperación de un backup, cosa que, bueno, yo creo que ya quedan muy poquitos, pero todavía sigue habiendo alguno por ahí con esta práctica que se hacía hace muchos años. Me acuerdo de épocas de entre el 2000 y el 2007, pero se sigue haciendo en algunos de ellos. Y bueno, yo te haré una pregunta luego al final, pero vamos con las dos preguntas que nos han pasado, que son, primero, la pregunta de Sonia. La vamos a mostrar, que es, bueno, para un usuario normal de WordPress, ¿es suficiente con las copias del hosting y alguna copia externa de vez en cuando hecha con un plugin? ¿Qué opinas? A ver, te voy a dar mi respuesta favorita. Depende. Depende. Vale. Depende qué hosting y qué copia haga, porque si la copia del hosting solo nos va a permitir restaurar el backup completo y ni descargar ni nada, pues a lo mejor, imaginaros que es un comercio electrónico y tenemos que restaurar solo una parte o una web con mucho tráfico, con muchos comentarios y solo podemos restaurarlo todo, es decir, o lo dejo como estaba ayer o como estaba hoy, es decir, no hay, entonces a lo mejor no nos vale porque no nos dan más opciones. Entonces, si nos permite todo tipo de opciones como descargar, restauración parcial, casi sería suficiente con la del hosting, casi. Es decir, a mí me gusta, aparte del hosting, por si acaso, tener una también a mayor, es decir, nunca está de más. Sí, sí. Y hoy en día el espacio tampoco es tan caro y depende también de si es nuestra web personal o si son las webs de los clientes. Si estamos haciendo mantenimiento, oye, ¿por qué no vas a tener dos copias o tres diferentes? Sí. Yo había oído eso, Carlos, de la gente que recomienda la copia del hosting, una copia a nivel local y otra copia en un servicio de almacenamiento externo. Sí. O sea, estar haciendo Sí. backups en 3 localizaciones diferentes. Sobre todo porque lo que dices de la copia local, bueno, hay un par de cosas con la copia local. Por un lado, no se recomienda, pero si tienes otras está bien, la copia local siempre te va a ser mucho más fácil, más rápida de restaurar que una copia que tengas externa. Y también creo que esto no lo dije, que esté almacenada pues fuera normalmente o que no haya acceso
desde fuera a esa copia, porque si buscas por internet archivos SQL, es decir, de volcados de bases de datos, hay muchos que se pueden descargar directamente. Si el hosting no está bien configurado y no bloquea esas cosas, a veces puede ser un problema, o que esa copia se pueda descargar y esté pública. Entonces, todo bien configurado, a priori debería de ser suficiente con la del hosting y de vez en cuando una externa. Sí, Muy bien, pero Sonia. siempre entre comillas. Buena pregunta, Sonia. Muchísimas gracias. Y nos pregunta ahora Jorge, ¿cómo puedo hacer una prueba de la copia sin que afecte a mi web? Por ejemplo, usando staging. Sí, y aquí te voy a volver al depende, claro. ¿Qué tipo de copia tienes? Si es una copia que has realizado tú, que tienes control total sobre ella, puedes restaurar esa copia en un staging, puedes restaurarla en local, puedes hacer muchas cosas. Si es una copia del hosting, depende de lo que te permita el hosting. Por ejemplo, si estás en WordPress.com, con lo que hemos visto, puedes descargar la copia, puedes restaurar una parte, puedes restaurarla a determinado sitio, puedes crear un staging y restaurar la copia a ese staging. Entonces, lo normal es que pruebes la copia en un staging, pero volvemos al depende el tipo de copia, si es la del servidor, si es la del hosting, perdón, y este hosting te permite esas cosas, o incluso en local. En local hay varios programitas, programitas entre comillas, donde tú puedes tener tu instalación de WordPress, te permite eso fácilmente, sin tener que instalar un servidor, y ahí puedes restaurar una copia directamente. Entonces, todo depende de las habilidades que tengas, del conocimiento, pero lo más normal es restaurar una copia de staging para probarlo. Nunca, deberíamos de probar siempre las copias, pero nunca directamente sobre la web en live. Fantástico, fantástico. Había entendido, bueno, que alguna vez hay gente que hace copia en una carpeta. Hace un restore en una carpeta para comprobar al menos si funciona, si hay copia de algo, si existe algo. Y yo los digo porque no es la primera vez que ha pasado que, a ver, normalmente los proveedores de hosting lo que tenemos son robots de backup, es decir, es un software que utiliza un almacenamiento dentro del mismo data center o en otro centro de datos, bueno, en nuestro caso en varios centros de datos, y hace una copia. ¿Y qué ocurre? Que no es la primera vez, esto lo he visto en otros proveedores de hosting, no por ahora en el que estamos, en WordPress.com, que además te permite hacer una copia o sea, cada vez que hay un cambio en la web tienes una copia diferente, por lo tanto es súper, súper, súper completo, sobre todo para comercio electrónico, y está incluido en el precio, que lo sepáis. No es la primera vez, yo no sé qué pasa, Carlos, que en algún momento hay copias que no funcionan. Y de repente lo que hay es un archivo que está corrupto o algo pasa que no funciona. Por lo tanto, el paso de que cuando migréis a un proveedor de hosting y pase ya 1 o 2 días y ya tengáis un par de copias y hagáis una prueba para ver si está funcionando, yo creo que esto es obligatorio. Esto es como de primero de hosting. Sí. De primero de hosting y primero de administración de web, de cualquier usuario, porque es cierto, y no sé la respuesta, lo que va a decir, no sé lo que pasa, yo tampoco, Yo no sé, pero backups que fallan, sí, pasa, siempre. Bueno, Y es siempre más, no, es decir, es habitual que pueda fallar. no sé si lo has visto tú, Carlos, pero creo que, al menos los 2 ejemplos que yo he visto en la vida real, yo he visto 3 situaciones muy graves, ¿no? 3 por el backup. Claro, fíjate, aquí está. Lo que nos pregunta Felipe. Yo creo que vamos a hilar con esta pregunta de Felipe, que Felipe nos dice, ¿es posible hacer una prueba de integridad de los archivos de un backup antes de reinstalarlo, antes de restaurarlo? Muy buena pregunta, Felipe. Sí. Mira, y esto entraría en las opciones a medida desde el servidor. De hecho, en el artículo algo por ahí. Es decir, tienes que tener un conocimiento profundo, evidentemente, de tu WordPress. Ya no de WordPress en general y de tu WordPress, de tu instalación. Pero una de las cosas que puedes hacer es obtener el hash de cada archivo. El hash es como un DNI, un número, una identificación única de ese archivo, que cuando le cambias una coma ya cambia, es decir, ya no es igual, ya se ha modificado el hash. Si le cambias la fecha, lo que sea, entonces
hay un comando con el cual puedes sacar el hash de todos los archivos de tu instalación y volcarlos a un archivo de texto. Y después puedes hacer el backup y cuando vayas a restaurar el backup, puedes con otro comando comprobar cada uno de los archivos y con el archivo de texto sí coincide. Todo esto de una manera automática. Aquí ya entramos en scripts a medida, pero es con todos estos comandos que acabamos de ver antes. Entonces, ¿es posible? Sí. Podemos comprobar si está cada uno de los archivos, si coincide exactamente, ya no solo si va a fallar, sino que aparte de que coincida tal, si alguien lo ha cambiado, porque o ver los archivos cambiados, aquí hemos tenido una infección, a ver qué archivos han cambiado Claro. y verlo. Eso. Ah, esa es buena, ¿ves? ¿Qué archivos han... Es que También para tiene las ese punto, infecciones ¿no? Claro, esto se utiliza mucho porque a veces decimos, miramos la fecha. La fecha también se puede cambiar. Se le puede claro, cambiar la fecha de los archivos. El hash no. Es esa decir, es buena. entonces, esto ya entraría en las cuestiones de seguridad, pero también No hay hay- muchos scripts de bash. Aquí podemos hacer maravillas y desde sin, la y sin consola. ser y sin ser el bash y sin consola de comando, de que cómo podríamos, existe una solución, Carlos, para poder comprobar la integridad de los archivos, Restaurar. restaurar, ¿no? Pero No bueno, sé si hay otra solución, no conozco. No. vale, pero me imagino que a nivel local o en otro, no sé, o Claro, restaurar una copia en otro hosting, no sé, muy bien. por eso siempre decimos lo de restaurar, hacer una prueba de restauración, es decir, probamos a restaurar, si hay algún fallo, ya vemos dónde está o tal. Se podrían comprobar, pero claro, para comprobar que todo está correcto como estaba antes, tenemos que saber el estado en el que estaba antes. Claro, vale, vale. Vale. Vale, como decía, también una segunda pregunta de Felipe al mismo respecto. ¿Existe alguna herramienta de automatización para ello? Es decir, para esa revisión, ¿se puede automatizar de alguna forma? Sí, sí, lo podemos automatizar. No sé si esto en concreto está en el artículo de backup, pero alguna cosa de estas creo que sí que hay. Y es, desde consola, nosotros podemos crear un archivito que nos haga esto, un archivo .sh, lo que queramos, que al final son una secuencia de comandos. En vez de ejecutar ahora un comando y después otro, los escribimos todos en un programa y cuando ejecutamos ese archivo nos ejecuta todo. Entonces, básicamente lo que hace este programa es, primero, antes del backup, es comprobar el hash de cada archivo y volcarlo en un archivo de texto. Hash, archivos. Después crea el backup, lo comprime y en el momento de descomprimirlo se comprueba contra ese archivo de texto. De una manera automática, sí. Todo con scripts. No os puedo decir ahora cada uno de los comandos, porque aparte de la complicación que tienen, no me sé todas las de memoria. Yo tengo mis archivos con todas las herramientas preparadas y que vas adaptando en cada caso. Porque esto es muy a medida, no es, tenemos uno general y nos vale para todo. Suele ser muy para cada caso específico. Pero sí, sí, desde luego se puede automatizar 100%. Fantástico, fantástico. Qué bueno, Jolín. Bueno, pues ya hemos hecho la hora. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Gracias, Felipe. Gracias, Jorge. Gracias, Sonia, por vuestras preguntas y todos y todas las que habéis venido. Y como no, muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros una semana más. Nos toca ya, yo creo que ya nos toca el siguiente para septiembre o algo así, sí, tal. Vamos a descansar un poquito en verano, pero disfrutaremos de la presencia de Carlos. Yo creo que es en septiembre donde los tenemos programados el siguiente. En todo caso, tenéis un webinar la semana que viene con Pablo Moratinos y la siguiente con Juan Maranda, de Pablo Moratinos y Juan Maranda. Como estáis suscritos ya a nuestra boletín de noticias y a nuestro contenido, recibiréis las notificaciones. Os esperamos allí la semana que viene. Ya sabéis, wordpress.com, echadle un vistazo a nuestra página de hosting y nada, disfrutad del contenido. Recordad, tenemos un canal de YouTube y de echarle un vistazo. Suscribíos, hay un montón de cortos, ahí están los webinars y en breve dispondremos de mucho más material, videocursos para ser exactos, algo muy relacionado con la analítica y más que vendrán. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tu presentación, ha estado súper completa, nunca había visto una presentación de backups
de esta forma, o sea que te lo agradezco muchísimo. Este material va a estar ahí ya en nuestro canal de YouTube para que lo pueda visualizar la gente las veces que quiera. Y nada, para aquellos que no nos veamos o que no podáis conectaros, que tengáis un buen verano si no nos vemos y esas cosas. Y nada, Carlos, te veo en el siguiente. Sí, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Mon, y muchas gracias a todos los que habéis asistido en directo. Y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Chao. Chao.